Muy buenos días a toda la amable audiencia, sean todos bienvenidos a mi canal Aliviate conmigo, Aliviate con el doctor Pedro Luis Estrada. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, tema que surgió a través de una pregunta por las redes sociales, hablando de qué era el Ginkgo biloba y para qué servía. Así que vamos a contestar esa pregunta y quédense hasta el final porque van a aprender o vamos a aprender mucho sobre el Ginkgo biloba. Empecemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr cuando consumimos Ginkgo biloba? Y primero que todo, ¿qué es el Ginkgo biloba? Bueno, el Ginkgo biloba es una planta, es una hoja originario de Asia, sobre todo Asia, del lejano oriente, de la zona sur de Asia, ¿no? Toda esa zona tiene Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba, el mejor Ginkgo biloba que hay es de los sitios donde hay volcanes, o sea, los sitios volcánicos. Japón, por ejemplo, tiene un buen Ginkgo biloba y de ahí se extrae toda una serie de sustancias relacionadas con el mismo, ¿no? El Ginkgo biloba son extracto estandarizado de la hoja del árbol del Ginkgo biloba. Ese extracto se puede hacer en polvo, puede hacer en gotas, en extractos fluidos, en jarabe, pero como más se consigue es en tabletas, en cápsulas y en gotas. Es utilizado, es un suplemento dietético, un suplemento nutricional, utilizado para múltiples funciones y condiciones de salud, variadas todas ellas, ¿no? Generalmente se toma por vía oral, no he conseguido, ninguna vez he visto que se utilice parenteralmente. Se toma en forma de cápsula, en forma de té, en forma de extracto líquido y está ampliamente disponible en todo el mundo realmente. Es uno de los pocos medicamentos que uno puede, naturales, que se pueden conseguir en cualquier parte, en cualquier farmacia naturista. La formulación exacta del Ginkgo biloba varía de un fabricante a otro y por supuesto también de un médico a otro, ¿no? Entonces en ese sentido hay que tener en cuenta que hay cápsulas de 60 miligramos, estandarizado de 60, estandarizado de 120 y lo máximo que se ha podido conseguir es un estandarizado de 240 miligramos. Es muy difícil pero se consigue y se consigue en cápsula. Lo que más se consigue son en gotas, en 80 miligramos por cada 10 mililitros. Entonces es la forma como se da, ¿no? Sobre todo para bebés. ¿Cuáles son los componentes del Ginkgo biloba? Son componentes llamados lactonas, glucósidos y terpenos. Son las tres sustancias que producen el efecto maravilloso que tiene el Ginkgo biloba, que vamos a ver más adelante. El efecto del Ginkgo biloba comprobado en laboratorio, o sea, esos estudios son maravillosos, vienen desde hace mucho tiempo utilizándose en ratas y también en seres humanos. Después de un tiempo pasó a hacerse un estudio prospectivo del uso del Ginkgo biloba y se sabe que el Ginkgo biloba reduce la hipersecreción de los corticosteroides de la glándula suprarrenal inducida por el estrés. O sea que ya vemos la primera indicación del Ginkgo biloba, el estrés oxidativo. Es fundamental rebajar ese corticosteroides que producen muchos problemas si se deja demasiado tiempo. Mejora la señalización nerviosa al inhibir la actividad de las enzimas cerebrales que modifican, como son la monoaminoxidasa y la anticolinesterasa, que son sustancias o son enzimas que descomponen los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, norepinefrina, que también se le llama, y estos sustancias son mediadores muchas veces nerviosos que tienen que ver con el estrés, por ejemplo, con la dificultad en la memoria, como vamos a ver más adelante. Actúa también como antioxidante, eliminando radicales libres, protegiendo las células nerviosas, las neuronas del daño y de la muerte del estrés oxidativo.
Produce también o previene también el estrés oxidativo, que es causado por el desequilibrio entre los niveles de radicales libres y las sustancias que el propio cuerpo produce para neutralizarlas. Por eso cuando se toma ginkgo biloba, todas estas sustancias aumentan de por sí. Efectos del ginkgo biloba comprobados en laboratorios. Parece mejorar la memoria a corto plazo, y es uno de los usos que se utiliza, y los cambios del cerebro relacionados con la edad, la mediana edad y la vejez. O sea que encontramos también el grupo etario donde se puede utilizar ginkgo biloba para tener ese efecto maravilloso. Reduce la actividad inflamatoria, es un antiinflamatorio, el proceso de coagulación de la sangre, o sea que mejora la circulación sanguínea al bloquear el factor de actividad de plaqueta, o sea, el factor que activa las plaquetas para que ellas se unan y produzcan un coágulo. Es una sustancia que activa muchas células inflamatorias y les indica a las plaquetas que se agregue para formar coágulos en respuesta a una lesión inflamatoria o a una herida, por ejemplo. O sea que el ginkgo biloba, ya tenemos la segunda indicación, no se debe consumir cuando las personas vayan a cirugía, por ejemplo, o que tengan problemas que tomen anticoagulantes, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Dilata los vasos sanguíneos. Una de las primeras cosas que se sabía del ginkgo biloba es que mejora la microcirculación, mejora el flujo sanguíneo, mejora la circulación cerebral y la microcirculación de los organelos más pequeños o que tienen una nutrición y unas venas y arterias mucho más pequeñas. Por ejemplo, el oído medio, haciéndolo efectivo en las personas que tienen vértigo de Meniere, por ejemplo, o que tengan problemas de laberintitis. Ayuda muchísimo en estos pacientes, mejorando la circulación a nivel del oído medio. Los usos sugeridos del ginkgo biloba por todas las sustancias que hemos mencionado y lo que hemos visto como efecto antiinflamatorio son usos verificados en laboratorio. Por ejemplo, se puede utilizar en la prevención del mal de altura, la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos, ictus cardíacos, ictus cerebral, etcétera, etcétera. Insuficiencia vascular cerebral, aquellas personas que tienen arteriosclerosis cerebral, se les puede dar ginkgo biloba mejorando su condición rápidamente. Los trastornos cognitivos o los trastornos de memoria son maravillosos cuando se utiliza el ginkgo biloba. Vamos a ver cómo se da, cuál es la dosis adecuada para ese tipo de personas. La demencia senil, la enfermedad de Alzheimer o la demencia en algunos casos juvenil, también se puede dar el ginkgo biloba porque mejora los procesos de producción de serotonina y dopamina. En los mareos y vértigos también está indicado el uso del ginkgo biloba. En la claudicación intermitente, que es un signo que indica problemas de insuficiencia periférica circulatoria, o sea, hay un taponamiento de una arteria en los miembros inferiores y que cuando la persona camina pues le da ese dolor o esa interrupción o esa necesidad de parar para poder seguir caminando, ¿no? Porque posiblemente hay un tipo de claudicación de la circulación por obstrucción arterial. También en la degeneración macular, que es una degeneración del fondo del ojo, de toda la mácula, que se dé por ciertas condiciones cuando las personas son entradas en edad, o sea, los pacientes viejos, o las personas que tienen hereditariamente los procesos de degeneración macular por procesos ya hereditarios, ¿no? Problemas de visión. El glaucoma es una de las condiciones de presión intraocular aumentada que daña el nervio óptico y que tiene una indicación fundamental con el ginkgo biloba junto con la utilización, por ejemplo, del aceite de cannabis, tan utilizados hoy en día para mejorar los síntomas de esos pacientes con glaucoma. También es importante el ginkgo biloba en la disfunción sexual inducida por el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Todos los antidepresivos hoy en día tienen ese efecto colateral
que reducen muchas veces la función sexual, fármacos que son utilizados en la depresión, sertralina, amitriptilina y una cantidad de sustancias que pueden alterar la disfunción sexual en las personas que lo utilizan. En la pérdida de memoria, se sabe que la pérdida de memoria reciente, o sea, con hechos recientes, se puede mejorar muchísimo con la utilización del ginkgo biloba si se utiliza durante mucho tiempo. El síndrome premenstrual, esa tensión que hay en las mamas, turgencias en las mamas, crecimiento, dolor, mastodinia, dolor en las mamas, esa tensión en los ovarios, inflamación y todos esos síntomas relacionados con el síndrome premenstrual, los cambios de humor, etcétera, etcétera, se ven beneficiados con el ginkgo biloba. Y cualquier efecto donde se necesita vasodilatación, por ejemplo, en procesos como migrañas, en procesos migrañosos, cuando hay vasoconstricción, el ginkgo biloba ayuda muchísimo a estos pacientes que tienen problemas con la vasoconstricción de las arterias que producen el dolor de la migraña. Las advertencias que hay que tener en cuenta, y esto es muy claro porque hacen siempre la pregunta: ¿con qué debo tomar o qué no debo tomar cuando se consume el ginkgo biloba? En caso de hipersensibilidad, conozco 2 personas que han tenido problemas de alergias, problemas de baja de tensión, pero así, instantáneos. O sea, toman el ginkgo biloba y caen directamente al piso. Son muy raros estos efectos, pero se dan y hay que tenerlos en cuenta para poder manejar a cualquier persona que sufra o que esté consumiendo el ginkgo biloba. Antes de las cirugías puede aumentar el riesgo de sangrado y por eso se debe suspender unas 36 horas. Yo a lo sumo siempre doy 3 días para suspender el ginkgo biloba. Suspender también la vitamina C, que tiene un efecto parecido. Suspender algunas plantas que tienen efectos anticoagulantes, fundamentalmente, por ejemplo, el perejil. Y no debemos utilizarlo en ese momento de la cirugía. Evitar el ginkgo biloba cuando se está intentando quedar embarazada. Es más una prevención que se tiene con todos los medicamentos, pues no se conocen los efectos teratogénicos del ginkgo biloba, no se conocen y no hay estudios que lo corroboren, pero aún así hay que prevenir que las personas embarazadas no consuman ginkgo biloba, porque también hay predisposición a sangrado y los primeros 3 meses es cuando más se presenta este tipo de molestias en las mujeres, sobre todo primerizas o aquellas personas que tienen predisposición a tener abortos espontáneos. Las toxinas de ginkgo biloba se encuentran principalmente en la semilla y en la pulpa de las frutas, haciéndolas muy tóxicas cuando se consumen, pero como se consumen son las hojas y las hojas tienen menos cantidad de estas toxinas, se pueden utilizar el extracto fluido, el extracto o la tintura madre en caso de los extractos fluidos, o la trituración de las mismas, la desecación de la materia prima de las hojas y por supuesto el posterior macerado y encapsulado. Se debe usar con precaución si está tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES por ejemplo, que tienen efectos anticoagulantes, o terapias antiplaquetarias como el copidrol, bueno, ese caso, el copidrogel, no lo sé decir. Usar con precaución en paciente con epilepsia, porque puede disminuir el umbral de las convulsiones, porque mejora tanto la función cerebral, y hay tanta oxigenación en el cerebro que las personas tienen mayor predisposición a padecer un umbral de convulsiones con un flash, por ejemplo, una flash de una cámara fotográfica. El ginkgo biloba puede precipitar síndrome serotogénico, serotoninérgico, una reacción grave a los medicamentos en pacientes que toman medicamentos antidepresivos y que a su vez están consumiendo ginkgo biloba. No deberían hacerlo porque se exponen a esto, ¿no? Generalmente esas personas producen baja de tensión, se caen al piso, comienzan a tener problemas
taquicardia circulatoria y lo mejor es suspender la medicación. También en los pacientes diabéticos puede dar, no tanto porque pueda presentar un problema complicado, sino que da falsos positivos la prueba de glucosa en sangre, ¿no? Entonces es preferible saber o decirle al médico que está tomando ginkgo biloba si usted es diabético o diabética. Los efectos secundarios comunes del ginkgo biloba, aunque son pocos, se conocen algunos: molestia gastrointestinal, diarrea, náuseas, vómitos, vértigo en algunas personas, inquietud, convulsiones, palpitaciones, reacciones alérgicas en la piel. Las personas se ponen rojas, se ponen de todos los colores. Es raro, pero se puede dar, ¿no? Constipación, constipación nasal, constipación también de las vías digestivas, o sea, de estreñimiento. Puede dar diarrea también, dolores de cabeza, debilidad, mareos, dermatitis de contacto por uso tópico en aquellas personas que utilizan cremas para mejorar la circulación venosa, y la fertilidad alterada también se debe, o sea, aquellas personas que están buscando tener niños o que están utilizando medicamentos para aumentar la ovulación deberían dejar de consumir el ginkgo biloba. También hay reacciones alérgicas en la piel, son menos, pero se pueden presentar y es importante tenerlos siempre presentes, ¿no? Trastornos hemorrágicos, es muy raro que se presente el trastorno hemorrágico, pero hay sangrados, por ejemplo en las mujeres, sangrado intermenstrual aumentado, y en algunas personas que tienen que utilizan el ginkgo biloba por mucho tiempo pueden tener un hematoma subdural, un sangrado entre las membranas que recubren el cerebro. Es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta si hay dolor de cabeza, convulsiones, signos de hipertensión craneal y está tomando ginkgo biloba. Hay que pensar siempre en un hematoma subdural espontáneo sin ningún tipo de traumatismo. El aumento de azúcar en la sangre en algunas personas, pero ya sabemos que es una alteración de la prueba. Y se han notificado casos de sangrados espontáneos en el iris cuando se usa con aspirina, por ejemplo, y es uno de los medicamentos que no se deben utilizar junto con el ginkgo biloba. El síndrome serotoninérgico en personas que toman antidepresivos, que ya lo hemos visto. Y por supuesto también la dosis recomendada. Bueno, eso es una pregunta médica que es muy del ámbito médico, pero debemos dar unas directivas. Los adultos generalmente pueden consumir entre 60 miligramos a 240 miligramos al día y no pasa nada, ¿no? Los niños hay que tener un poquito más de precaución, 60 miligramos al día dividido en 2 o 3 dosis, o sea, más o menos son 10 goticas por la mañana, 10 goticas por la tarde y 10 goticas por la noche. Para los niños se les da en gotas. Por ejemplo, si las hojas están estandarizadas, generalmente hay 24% de flavonoides y el 6% de terpenos, que son las sustancias que más producen el efecto maravilloso de este producto, ¿no? Así que los 80 miligramos por ejemplo, para prevenir el mal de altura o el famoso mal de montañas o soroche, se mejora mucho con el ginkgo biloba o la previene mucho. Si ustedes van a subir a Bogotá desde la costa, o si van a ir al Nevado del Ruiz, o van a ir a La Paz, Bolivia, deben utilizar el ginkgo biloba previamente para que no les dé el mal de altura. Es una de las cosas que se pueden hacer junto con el té de coca. La función cognitiva en las personas que tienen problemas de memoria se le debe dar entre 120 a 240 miligramos 2 veces al día. En las personas con demencia, lo mismo, 120 a 240 miligramos tomados por vía oral en dosis divididas durante 2 o 3 tomas al día, ¿no? En las claudicaciones intermitentes, los dolores cuando se caminan, cuando hay mala circulación arterial, lo mismo, 120 a 240 miligramos tomados 2 veces al día.
El síndrome premenstrual o 30 miligramos por vía oral 2 veces al día. Y se debe tomar desde el inicio o desde la mitad del ciclo hasta después de la menstruación para que los síndromes premenstrual comiencen a disminuir. Se debe tomar con vitamina B6 y magnesio. De la disfunción sexual inducida por los antidepresivos, 60 a 240 miligramos 2 veces al día. En los vértigos, 120 a 160 miligramos tomados por vía oral en dosis divididas 2 o 3 veces al día. En la enfermedad de Raynaud es cuando más se puede dar hasta 560 miligramos al día de este producto dividido en 2 o 3 dosis. La dosis en los niños, en glaucoma, es un poquito menos, son 40 miligramos por vía oral 3 veces al día, o sea, la mitad de una tableta estandarizada. O ya, por ejemplo, en gotas, se dan 10 gotas 3 veces al día. En pediátrico, el uso de ginkgo biloba en niños, no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de ginkgo biloba, pero lo hemos utilizado en pacientes con problemas en problemas de estrés, ¿no? Las personas que no pueden dormir, problemas con irritabilidad. Lo utilizamos en los pacientes con vértigo, también con náuseas. Podemos darle este tipo de productos, pero siempre con precaución por ser niños, ¿no? Pero este es lo que normalmente se consigue, el ginkgo biloba de 120 miligramos, que es el máximo que se consigue en el mercado acá en Colombia, pero en Estados Unidos se puede conseguir de 240 miligramos, incluso menos, ¿no? 80 miligramos, 60 miligramos, dependiendo del laboratorio. La sobredosis, ¿qué puede producir? Dos cosas puede producir: sangrados y el síndrome convulsivo o síndrome serotoninérgico, que son las dos cosas que hay que cuidarse siempre de no sobredosificar al paciente. Y antídoto ante el ginkgo biloba, lo mejor es suspender el ginkgo biloba, terapia asintomática. Una de las cosas que yo recomiendo mucho es que esos pacientes sobredosificados que tengan problemas de toxicidad por ginkgo biloba deben asistir a una desintoxicación, a un suero desintoxicante, les va bien. La camilla magnética también les ayuda muchísimo para este tipo de pacientes. ¿Qué drogas interactúan con el ginkgo biloba? Bueno, ya hemos visto algunas, ¿no? Los antidepresivos, las sustancias que producen la aspirina, antiagregantes plaquetarios, AINES. El anamú es una de las plantas que compite mucho con el ginkgo biloba, que no se deben utilizar porque puede producir sangrados y puede producir muchos problemas. La uña de gato también, que tiene un efecto antiinflamatorio fundamental, lo mismo que el anamú, no se debe utilizar con el ginkgo biloba. El dipiridamol, que también es un AINE, creo. El té verde, bueno, y muchos de los productos que se utilizan para la artritis y artrosis no deben utilizarse en estos pacientes. Bueno, si te gustó este video, dale clic, dedito arriba, clic a la campanita y por favor suscríbete al canal, comparte con todos sus amigos esta información importante para que tengan mejor calidad de vida. Bueno, no siendo más, nos vemos en el próximo video.